estaban dando la noticia por medio de vía aérea y solo estaban mostrando a esa nave quieta encima de la zona llamada Times Square. Después de casi 2 minutos la nave empezó a soltar un gas verde hacia toda la ciudad cubriendo toda la zona, de repente se cortó la señal y se apagó todo, se había ido la luz, y mi mamá estaba muy asustada y yo solo le dije, tranquila, todo estará bien. Después escuchamos que alguien abrió la puerta de la casa, era mi papá, había regresado después de un largo viaje de trabajo. Mi madre y yo fuimos con él a abrazarlo y le decíamos lo felices que estábamos al saber que ya estaba en casa. Él nos dijo: Wow. Ja 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 ja, yo también los extrañé mucho. Oigan, ¿me podrían decir por qué en toda nuestra colonia no hay luz? ¿Qué sucedió? Yo le expliqué a mi papá todo lo que había sucedido, y él solo se emitió una risa seca. De pronto escuchamos sonidos de varios helicópteros, salimos de la casa y vimos a nuestros vecinos y a otras personas haciendo lo mismo, eran 6 aviones de color amarillo y pasaron a gran velocidad hacia el norte. Varias personas se asustaban por lo que sucedía y algunas hasta se iban de sus casas. De pronto vimos que lentamente todo el cielo se había puesto de color verde, parecido al del gas que había soltado esa nave, y a lo lejos vimos a varias personas desesperadas corriendo, estaban muy malheridas, y atrás de ellas los perseguían otras personas, pero esta vez no eran como las otras, ellos tenían la piel como quemada y de un color grisáceo, tenían los ojos completamente blancos, y cuando corrían ellos gritaban y gruñían como un perro salvaje. Mis padres y yo nos metimos a la casa rápidamente, mi madre y yo cerramos todas las puertas y ventanas que había, de repente antes de que mi papá cerrara la puerta principal, una de esas personas raras detuvo la puerta y entró a nuestra casa y se lanzó sobre mi papá atacándolo, mi papá tenía su mano por la barbilla de esa persona impidiendo que lo atacara, pero después la persona movió la cabeza y le mordió una parte de la mano a mi papá. Después fui corriendo rápido a la cocina, tomé un cuchillo y se lo enterré en la cabeza a esa persona, cerré la puerta de la casa para que no entrara otra persona. Mi papá gritaba y se desangraba por la mordida, pero mi madre le puso una venda en la mano y había dejado de sangrar, mi madre y yo lo abrazamos muy fuerte y nos dijo con una voz seca: Tienen que irse de aquí y ponerse seguros, no tengo fuerzas para levantarme, no quiero que tengan problemas conmigo, salgan de aquí y traten de sobrevivir. Después tomé su mano y le dije casi llorando: no papá, no podemos dejarte aquí, tienes que venir con nosotros, vamos, ven. Mi madre y yo tratamos de levantarlo, pero cuando lo levantamos, cerró sus ojos y había dejado de respirar. Yo le decía agarrando su mano muy fuerte: no papá, no puedes hacernos esto, vamos, levántate, te necesito, vamos, levántate. Después mi madre y yo lo abrazamos muy fuerte llorando. Era oficial, él había muerto, no quería aceptarlo, solo quería que todo esto fuera una pesadilla, pero esto era la triste realidad, mi madre me abrazó y me dijo llorando: Tu padre fue un gran hombre, siempre se preocupaba por nosotros, tenemos que hacerle caso e irnos de aquí lo más rápido posible antes de que alguna de esas cosas entre a nuestra casa, vamos Taylor, hay que irnos de aquí. Yo trataba de limpiarme las lágrimas y le dije: está bien mamá, hay que irnos, usemos el auto de papá. Después empezamos a empacar en unas mochilas para excursiones, ropa, comida en lata, agua y algunos cuchillos u objetos que puedan hacerle daño a esas cosas. Después de empacar todo decidimos por irnos, las llaves estaban en el bolsillo del pantalón de mi papá, entonces yo las tomé para poder irnos. Pero después, mi papá se había levantado del piso después de que tomé sus llaves, pero lo raro es que no era el mismo, sus ojos habían cambiado a ser completamente blancos y a tener una piel muy pálida. Yo le dije nervioso: papá. Y él empezó como a gruñirme, se lanzó encima de mí y yo forcejeaba para quitármelo de encima. Saqué un cuchillo de los que tenía en mi mochila, y antes de encajárselo le dije: lo siento papá. Y se lo enterré por la parte de atrás de su cabeza y dejó de moverse. Me lo quité de encima y empecé a llorar por lo que le había pasado, y me dije a mí mismo: ¿por qué se convirtió en una de esas cosas? Después recordé la mordida que le dio una de esas cosas y dije: tal vez la mordida hizo que se convirtiera en uno igual a ellos. Hijo, hay que irnos de aquí, ese ya no era tu padre, tenemos que irnos de aquí ya. Me sequé las lágrimas y le dije:
Está bien, vámonos. Nos aseguramos de que no hubiera ninguna de esas cosas afuera y afortunadamente no había, entonces aprovechamos para meternos al auto, mi mamá lo encendió y pudimos salir de ahí. Todo se miraba destruido, y solo, y el cielo seguía teniendo ese color verde. Perdí a mi padre, pero eso podría ser solo el principio de lo que vendría más adelante, tratando de sobrevivir a este apocalipsis.